Ayer fue la noticia del día definitivamente porque hablábamos de algo histórico, de un hito que verdaderamente va a marcar a la sociedad argentina, y es esto del reconocimiento de 90 de los soldados caídos en la última guerra, lamentablemente la fatídica guerra de todos los argentinos de Malvinas. Fueron 90 familiares, 214 familiares para reconocer a estos 90 soldados caídos. Aún quedan algunos por reconocer y estas son las repercusiones de más familiares que estuvieron allí en el cementerio Darwin en el homenaje. Raúl Limota le decíamos en familia Lito, era su apodo. Mi hermano, el único hijo varón, somos 3 hermanos, así era el del medio. La mayor parte de su infancia la vivió en Gualeguaychú, estudió el secundario y cuando cumplió 15 años él decidió ingresar a la Escuela General Lemos, es decir, meterse en el ejército. Mi hermano, Carlos Gustavo Mosto, él era un chico como todos, terminó la secundaria y pidió la prórroga para poder estudiar medicina. Hizo 3 años, tuvo que hacer la conclusión por una materia y lo hizo con los muchachos de la clase 62. Cuando tenía 20 años se casó con Claudia Espíndola, que aún vive acá en Buenos Aires, tuvo un hijo. Y cuando Cristian tenía 2 años, su papá viajó a Malvinas. El 9 de abril estábamos en mi casa con las mesas largas, era Viernes Santo, no teníamos televisión, no teníamos radio, y una señora entró y dijo: están llamando a la clase 62. Él se levantó y mis padres lo llevaron a una habitación y le dijeron: Carlitos, no vayas hasta que no te informen, espera a que te llamen. Y él dijo: no, yo me tengo que presentar, tengo que estar con mis compañeros. Y así fue. El 9 de mayo cayó el helicóptero y nosotros enseguida nos enteramos, a los 3 o 4 días llegó la mala noticia. Yo la segunda vez que voy fue obviamente muy diferente el viaje. La primera vez que fui estaban esos mármol negros diciendo: un soldado argentino solo conocido por Dios. Y este viaje fue, yo cerraba los ojos y sabía a dónde estaba ubicado mi hermano. Ahí me tiré en la tumba y mi hija me abrazaba. Me desahogué, lloré, hasta que sentí una paz que yo creo que fue una caricia de Carlitos, que me dijo: acá estoy, quédate tranquila, acá descansa mi cuerpo. Ya estaba volviendo, porque ya había cumplido mi misión, me iba a tomar un ratito, me encuentro con una tumba, entre otras, porque había muchas, que decía soldado argentino solo conocido por Dios, pero era distinta, era mi tumba. Limpiamos el mármol, le llevamos el rosario, la flor blanca, le rezamos. Así que le rezamos a ese hermano que tenemos ahí. Y hoy te digo, no sé si encontré mi hermano en esa tumba, pero te aseguro que ese soldado que estaba ahí encontró una hermana y encontró un sobrino. Y adentro del cementerio era un cementerio lleno de vida, porque todos los familiares nos abrazábamos, nos dábamos un beso, pasabas al lado de una mamá, la abrazabas, pasaba alguien al lado mío y me abrazaba fuerte. Era tan hermoso porque todos nos estábamos transmitiendo esa paz, ese amor que tenemos. Bueno, y claro, esa es la postal llena de color en un cementerio que por lo general es gris y es triste, y es la sensación que la mayoría manifestó que tuvo en ese entonces, ayer, cuando se pudieron encontrar con la tumba ya de sus familiares, ya no de un soldado solo conocido por Dios, sino con un nombre, con un apellido. Y como decía bien una de las testigos de quien estaba hablando allí, finalmente ese soldado desconocido pudo estar con sus familiares. En esto de cerrar
los ritos, ¿no? Y los hitos en algún momento. Aquí estamos con 3 personas en nuestro living que pueden darnos fe de lo que ha pasado en la jornada de ayer. Estamos hablando de Sergio Aguirre, vos sos hijo de un caído en Malvinas, de Miguel Aguirre, María Fernanda Araujo, presidente de la Comisión de Familiares de Caídos en Malvinas, y también con el secretario de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural de la Nación, Claudia Bruj. Gracias a los 3 por estar aquí presentes. Quiero saber qué fue lo que sintieron cuando llegaron ayer, si sintieron que se cerró un capítulo, si empieza otro distinto. La verdad que, bueno, llegar, la mía fue la llegada la tercera vez que voy, que llego al cementerio. Pero ayer fue diferente. Ya avistar el cementerio desde el colectivo, el silencio que llevábamos en el colectivo, y en un momento me asomo por el pasillo y empiezo a ver las cabecitas de las mamás que empezaban a estirarse para poder ver lo que estábamos avistando. La llegada fue, la verdad que fue mágica, fue maravillosa. Me pasó algo maravilloso también. Yo tenía 9 años cuando mi hermano se fue a la guerra y bueno, en el poquito tiempo que lo pude disfrutar, porque fue un hermano maravilloso, lo que hace cualquier niño, yo lo corría o corría a su encuentro. Imaginen que son casi 10 años de diferencia, entonces para mí, claro, era mi ídolo, era mi héroe, como lo es hoy. Y lo que me salió fue correr, tuve que correr y me voy a quedar siempre con eso, ¿no? De asomarme cuando entramos a la puerta del cementerio, si bien uno todo el tiempo lo ve, y buscar la tercera fila, y fue buscarlo. Y corrí hasta que llegué y me encontré con la lápida, con el nombre, el apellido, y me arrodillé y le digo, ¡ay, cabezón! Estamos, porque fue un abrazo que esperé casi 36 años. Fue muy fuerte, porque no me alcanzó el arrodillarme, apoyar la frente, me fui deslizando y me acosté. Lo que hice fue, me acosté sobre él, abrazarlo, que era lo que hacía también, porque yo era de cruzarme de cama, y él se abría la frazada, me hacía un bollito, me hacía la famosa cucharita para cantar, él tocaba la guitarra, cantaba. Y el recuerdo que yo tengo es Plegaria para un niño dormido, cuentos. Fue eso. Y por ahí, cuando escuché o sentí los pasitos de mamá, bueno, me incorporé. Sí, me incorporé y había que sostener la mamá. Claro. La verdad que mamá fue la que terminó sosteniendo a mi hijo y a mí. La entereza de todas las mamás. Fue increíble. Nosotros teníamos mucho miedo por ellas, porque son todas avanzadas en edad, claro. Todas cuentan con un poquito más de 80, y era el cuidado de todos. Sí, estuvieron los llantos desgarradores, pero fue un momento como el parto, ¿no? El grito de cuando uno va a parir, y después se sentaron, se acomodaron y conversaron. Cada uno hizo algún ritual, con alguna foto, con rosarios, con ponchos. La verdad que fue muy mágico. El grito de los hijos arrebatados, ¿no? De los familiares arrebatados, Sergio. Y sí, en mi caso nunca me esperé estar ahí en el cementerio. Mi papá había ido como voluntario, él era marino mercante, al buque Isla de los Estados, él se desempeñó como jefe de máquinas. Y el 10 de mayo fue hundido y siempre pensamos que la tumba de él era el mar. Así que cuando recibimos la noticia de que realmente su cuerpo había sido encontrado y estaba descansando en Darwin, fue una sorpresa muy grande. Y creo que nos trajo mucha paz a la familia. Fuimos con mi mamá hacia la tumba de él y creo que en ese momento pudimos hacer nuestro luto y estar tranquilos de que él estaba bien acompañado al lado de sus compañeros y que pelearon y murieron por ese pedazo de tierra que es de nuestra patria. Claudio, mucho se habló durante todo este tiempo sobre la soberanía de Malvinas y cómo tomaba el gobierno ese tema. ¿Cómo se hace para incluir a los isleños en el diálogo, en este caso por Malvinas? El diálogo de la Argentina es con la Gran Bretaña, y es la Gran Bretaña quien va a tener que definir los pasos a seguir, esto no hay duda alguna. Lo que a mí me toca reconocer y opinar es sobre el apoyo que dieron los isleños y la contención y el respeto. Y esto hay que reconocerlo. Ya habrá tiempo para
para esos tiempos, pero le corresponde a la Gran Bretaña. Yo creo que dimos un ejemplo al mundo y al país con este paso que dimos ayer, que en realidad lo de ayer es la foto final de un trabajo larguísimo, que comienza ya por el año 2008 con la iniciativa de un combatiente de Malvinas, de un veterano de Julio Aro, que empieza con la inquietud y va uniendo voluntades. Se logra que en el gobierno anterior la presidenta, después de mucho esfuerzo, abra la puerta para que se inicie y después se trunca por un montón de dificultades que el mismo gobierno fue gestionando, hasta que el presidente de la Nación pone en pro a este proyecto humanitario y dice, tenemos que hacerlo y tenemos que resolverlo. Y fuimos construyendo esta confianza que tiene que ver entre nosotros y las distintas áreas de gobierno, con la comisión de familiares, que tienen un rol fundamental y que había que reconocerles el lugar, primero porque concentran a las familias, segundo que por ley tienen la protección del cuidado del cementerio, y eso nunca tenía que haber sido maltratado y descuidado. Y obviamente a nivel internacional, esta posibilidad de diálogo que se mostró, que muestra que poniendo el bien común como objetivo, los intereses bien defendidos, pero para bienestar de todos, las cosas se logran. Y esto es lo que permitimos hoy. Y en lo personal, la tranquilidad del compromiso mío personal y en mi nombre del gobierno. Y ayer va a quedar para siempre grabado. Lo que vivimos es exactamente lo que yo digo, lo que escuchamos en el testimonio ayer, esta imagen que tenemos todos del cementerio desolado y en soledad, con cielo gris, ayer se llenó de vida. Y esa vida lo dieron los familiares y la dieron fundamentalmente las madres, que toman, hablábamos hoy con María Fernanda y con Sergio, toman esa actitud de las viejas culturas del sabio, el viejo sabio, que en lugar de quebrarse es el que aconseja y que contiene. Y esto lo hemos visto, porque tuvo que ver con el reencuentro. Y yo tuve el privilegio, porque no quise entrar solo al cementerio, entré del brazo de la mamá de María Fernanda. Y yo puedo dar fe de la tranquilidad que ellos nos daban a nosotros. No fuimos solamente como funcionarios, fuimos como padres, como hijos, como hermanos, y esto tuvo que ver con la relación que fuimos generando y el sentimiento que todos los argentinos tenemos con Malvinas. ¿Este reconocimiento reivindica la soberanía de alguna manera? Obviamente, y la profundiza. Es una clara respuesta a todos aquellos que hablaban y criticaban de la desmalvinización por parte del gobierno argentino. Es todo lo contrario, es ratificar, es poner la placa con los nombres de nuestros héroes, es decir, allí están, el gobierno argentino facilita el viaje, tenemos que estar presentes. Hablamos con Gran Bretaña, los isleños nos vieron, las Fuerzas Armadas, el ejército británico rindió homenaje a los héroes, con sumo respeto. La verdad me da mucha pena aquellos que quieran maltratar o buscar mezquindades políticas en esto, que nos tiene que trascender, y vuelvo a decir, es un ejemplo de diálogo y es la claridad de lo que los argentinos queremos. Una sociedad unida, una sociedad en paz, una sociedad inclusiva, donde cada uno defiende sus ideas políticas, pero hay momentos que la política queda de lado buscando el bien común. Fernanda, ¿cómo sigue ahora la búsqueda? Porque sabemos que son 90 los cuerpos que fueron identificados, pero todavía quedan soldados por saber quiénes son. Sí, estamos trabajando, que después vamos a contarle a la Secretaría, con familiares que tenían temor, mucho temor, de mostrar o de presentar su ADN, y esto también, todo lo que sucedió ayer, y estas imágenes que estamos viendo, también sigue llevando más claridad. Porque al principio había mucha confusión, estaban los familiares que lo necesitaban, que lo querían, nosotros como comisión, al no estar por ahí muy bien informados, cuando esto recién comenzó, teníamos nuestros temores. Después, bueno, gracias a Dios la Secretaría, gracias a Claudio Abruc, a Leo Sullet, que nos fueron incorporando y fueron manifestando cómo se iba a hacer, y cuando vimos la altura y el respeto empezamos a tener confianza, así que trabajando. Hay muchos familiares que ahora es la segunda etapa, estábamos esperando que se culmine con este viaje la primera, la segunda etapa se van a acercar el organismo de la Secretaría para hacer el examen de ADN. ¿Hubo en algún momento alguna información de familiares que no quisieron hacer el cotejo? Nosotros.
la comisión de familiares. Al principio no queríamos saber nada porque no se nos informó. Cuando esto recién comienza, el pedido fue que con la comisión de familiares no se metieran, que con nosotros no hablaran, porque nosotros éramos un organismo oficial y que teníamos que ver con la Cancillería. Entonces yo no lo entiendo, pero porque somos un organismo oficial, un montón de familiares quedamos, o sea, no teníamos el mismo derecho que tuvo el resto. ¿Qué es lo que hicieron ahora, no? Lo que hizo la Secretaría, unió a todos. O sea, el mismo derecho que tenía esa mamá lo tenía la mía también. Claro que sí. Muchas gracias a los tres. Te voy a hacer una pregunta muy breve. Lamentablemente no tiene que ver con este tema, pero sí con un mismo proceso que tiene que ver con la última dictadura. Claudio, te escuché hablar y leí declaraciones tuyas sobre Alfredo Astiz y esta posibilidad de que tenga la prisión domiciliaria. ¿Cuál es tu opinión al respecto? No, nuestra posición fue muy clara de oponernos, así nos hemos presentado en casos de Chicolás y de Gómez, apropiador de Rosenblit, y hemos manifestado públicamente que no estamos de acuerdo con una prisión domiciliaria de Astiz, un condenado por delitos gravísimos de lesa humanidad, que no ha mostrado arrepentimiento, y salvo, y yo sé que la ley se lo permitiría, hoy hay que aclarar que es una decisión estricta del Poder Judicial. El Ejecutivo no condena, no impone condenas y no impone condiciones de detención. Esto es un mal uso de la información real. Lo que hizo el Servicio Penitenciario Federal fue informarle a la Procuración de aquellos que por edad y que los protege la edad y otras condiciones podrían acceder. Hoy Astiz no ha solicitado la prisión domiciliaria, no está en trámite. En caso de que esto se produzca, la Secretaría concretamente se va a oponer y se va a presentar al tribunal. No estamos de acuerdo, salvo situaciones de extrema enfermedad y humanitarias que digan que el Estado no puede atender la salud, y la ley lo prevé, pero mientras tanto nosotros tenemos una posición totalmente en contra. Bueno, Claudio, muchas gracias por haber venido. María Fernanda, Sergio, les agradecemos. ¿Nos tenemos que ir a un corte? Exactamente, ya venimos.